En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Jesús establece la cena del Señor. En el programa anterior vimos que Dios es fiel a su palabra. Ningún detalle de la profecía queda sin cumplirse. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? Era cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua. Era cuando los judíos conmemoraban la salida de Egipto. Los judíos recuerdan cómo aquella noche Dios pasó por alto, en el sentido de perdonar, aquellas casas con los marcos pintados con sangre del Cordero. Cuando llegó el día de la celebración de la Pascua judía, Jesús envió a Pedro y a Juan para que buscaran un lugar para preparar la cena de la Pascua. Les dijo: tan pronto como entren en Jerusalén, verán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. El dueño de la casa les mostrará una habitación en el piso de arriba. Preparen la comida para nosotros allí. Pedro y Juan entraron en Jerusalén y vieron a un hombre llevando un cántaro de agua. Esto no era común, porque el trabajo de conseguir y cargar agua generalmente se dejaba a las mujeres. El Señor sabe todo antes de que ocurra. Dios es tan grande y sin embargo ve y se ocupa del más mínimo detalle en la vida de las personas. Jesús sabía que sus discípulos iban a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua. Pedro y Juan encontraron al dueño de la casa, quien los llevó a una gran habitación en el piso de arriba. Pedro y Juan se dispusieron a preparar la cena de la Pascua. Cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los 12 y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: «Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar». Todos estaban muy tristes y empezaron a decirle uno tras otro: «¿Acaso te refieres a mí, Señor?». Jesús respondió: «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Probablemente Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas para que cambiara su forma de pensar. Judas no se arrepintió porque él no creía en el Señor Jesús. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un trozo de pan y luego de dar gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Este es mi cuerpo que les doy. Hagan eso para recordarme». Luego tomó una copa de vino y después de dar gracias, se la dio a ellos diciendo: «Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Jesús dijo que el vino que les había dado a beber era una imagen o representación de su sangre, la cual brotaría de su cuerpo al morir. También dijo que iba a morir en lugar de los pecadores. El Señor nunca pecó, sin embargo, iba a morir por nosotros, que somos pecadores. Cada persona en el mundo necesita el sacrificio que el Señor Jesús iba a hacer. Cada uno de nosotros, incluidos ustedes y yo, necesitamos lo que Él hizo en nuestro lugar. Hoy es importante recordar: Jesús les dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero».
Juan capítulo 6, versículo 54. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.